Fue detenida Evelyn N., de 30 años, alias La Madame. Cierra la puerta, baja el volumen y quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar no es una historia común de robo de vehículos. Es la crónica de una cacería silenciosa en la ciudad más vigilada del país. Una persecución que no comenzó con sirenas ni disparos, sino con datos, cámaras y patrones. Porque en la Ciudad de México, los criminales pueden esconderse de una patrulla, pero no tan fácilmente de un algoritmo. Durante meses, en el poniente de la capital, algo empezó a inquietar a los analistas del C2. No era un solo robo, no era una banda improvisada. Era una estadística que crecía con una disciplina perturbadora. Autos que desaparecían de madrugada, motocicletas que ya no estaban al amanecer, denuncias que llegaban una tras otra con la misma sensación amarga. Lo dejé aquí y ya no estaba. Pero aquí viene lo inquietante. Cuando comenzaron a cruzar horarios, ubicaciones y rutas, apareció una firma invisible. Un patrón que se repetía con una precisión casi quirúrgica. Robos ejecutados en ventanas de tiempo muy similares. Colonias distintas, sí, pero con un comportamiento idéntico. Sin violencia visible, sin escándalo, sin cámaras rotas. Como si alguien hubiera aprendido a moverse entre los huecos exactos del sistema. Y ese alguien tenía un nombre que todavía no aparecía en los titulares, alias La Madame. Así la llamaban en los reportes internos, no porque dirigiera un negocio glamoroso, sino porque operaba con algo que pocas células criminales logran sostener: control, frialdad, jerarquía. La Madame no era vista forzando puertas ni rompiendo cristales. Era detectada en algo mucho más sutil: la logística previa. Un vehículo oscuro rondando minutos antes de cada robo. Movimientos que parecían casuales hasta que dejaron de parecerlo. Más de 5.000 vehículos robados. 5.000. No en una semana, no en un mes, sino acumulados en una cadena que se extendía como una sombra sobre distintas alcaldías. Una cifra que no solo representaba delitos, sino vidas alteradas. Repartidores sin moto, familias sin auto, personas sin forma de llegar al trabajo. Historias pequeñas, sí, pero devastadoras. Mientras las víctimas pensaban en trámites, seguros y números de folio, en el centro de mando se hacía otra pregunta. ¿Quién estaba detrás de esta escala? Porque robar un vehículo puede ser oportunismo, pero robar miles implica estructura. La respuesta comenzó a formarse en silencio. Las cámaras del C2 no se cansan, no parpadean, no olvidan. Registran placas, rutas, velocidades, trayectorias. Y cuando algo rompe la lógica normal del tránsito, el sistema lo detecta. No por intuición humana, sino por desviación matemática. Y una mañana, finalmente, ocurrió. Pantallas encendidas, café a medio tomar, monitoristas revisando el flujo habitual, cuando de pronto apareció un vehículo negro moviéndose de forma errática. No era exceso de velocidad, no era conducción temeraria. Era algo más extraño: desplazamientos que evitaban ángulos muertos demasiado perfectos. Como si quien manejaba conociera cada cámara, como si supiera exactamente dónde no mirar. Pero lo que la Madame no sabía era esto: el sistema ya la conocía a ella. En segundos, los analistas cruzaron trayectorias históricas, coincidencias previas, apariciones repetidas en zonas cercanas a robos, placas distintas en fechas distintas, pero la misma carrocería, el mismo desgaste, la misma silueta térmica. No fue intuición, fue correlación. La alerta se activó sin ruido. Nada de pánico, nada de dramatismo. Solo una instrucción clara enviada a unidades en campo. Ubicación confirmada.
Posible objetivo prioritario. Proceder con intercepción discreta. En la calle, los oficiales no salieron corriendo ni encendieron torretas. Se posicionaron. Cerraron accesos. Movimientos medidos, sincronizados, diseñados para algo muy específico: que nadie escapara. El auto negro avanzó, unos metros más, hasta que el cerco se cerró como una trampa invisible. Frente bloqueado, retaguardia cubierta, laterales cerrados, sin sirenas, sin gritos, solo silencio. La mujer al volante miró los espejos, miró el frente, miró los costados. No había salida. Abrió la puerta lentamente. Descendió. Y en ese instante, la cacería estadística se volvió carne y hueso. Evelyn Berenice Maya, 30 años, alias la Madame. La revisión comenzó como protocolo de rutina, pero nada de lo que apareció dentro del vehículo tenía algo de rutinario. Sustancias ilícitas, documentación irregular y, lo más inquietante, placas vinculadas a reportes de robo. Pero lo verdaderamente devastador no fue la evidencia física, fue lo que vino después. Porque cuando los peritos comenzaron a analizar los dispositivos asegurados, emergió algo que confirmó el peor escenario posible. La Madame no era una ladrona, era una administradora criminal. Mensajes que sugerían coordinación, listas que apuntaban a zonas específicas, referencias a rutas, entregas, tiempos. No era caos, era organización. Mientras tanto, Ecatepec, Coajimalpa, Álvaro Obregón y otras zonas del poniente respiraban una noticia que se expandía como pólvora. Cayó la Madame. Pero en el centro de mando nadie celebraba todavía. Porque capturar a un líder no cierra una historia, la abre. Y lo que Harfuch entendía mejor que nadie era esto. Si una sola mujer logró coordinar el robo de más de 5,000 vehículos, ¿cuántos más operan todavía bajo el mismo modelo? Porque en la Ciudad de México, la verdadera amenaza nunca es una persona, es la estructura que deja detrás. Y esta mañana, esa estructura acababa de recibir el golpe más peligroso de todos: la pérdida de su mente central. Pero lo peor aún no salía a la luz, porque dentro de esos teléfonos, dentro de esos datos, dentro de esa red de contactos, había nombres que todavía dormían tranquilos, sin saber que la cacería apenas comenzaba. Mientras Evelyn Berenice Maya, alias la Madame, era trasladada ante el Ministerio Público, en laboratorios forenses y oficinas de inteligencia comenzó el verdadero operativo: abrir los dispositivos asegurados. Teléfonos que, por fuera, parecen objetos comunes. Por dentro, auténticos centros de mando. Porque hoy en día, una célula criminal no necesita oficinas, ni radios, ni cuarteles. Necesita chats. Necesita contactos. Necesita coordinación digital. Los peritos iniciaron la extracción de datos, mensajes eliminados, registros de llamadas, conversaciones archivadas. Y ahí apareció el primer golpe de realidad: la magnitud. Lo que parecía una líder local empezó a dibujar algo mucho más amplio. Nombres en clave, alias repetidos, ubicaciones cruzadas, referencias a entregas, rutas, tiempos de despiece. Porque la Madame no solo dirigía robos, dirigía procesos. Vehículo sustraído, traslado inmediato, ingreso a taller, desmantelamiento, distribución de piezas, venta, flujo de dinero, un ciclo perfectamente aceitado. Más de 5,000 vehículos robados no son 5,000 delitos aislados, son miles de operaciones logísticas exitosas. Y eso implica disciplina, estructura, jerarquía. Los analistas comenzaron a detectar patrones en las comunicaciones. Mensajes breves, fríos, sin adornos emocionales. Nada de conversaciones largas,
Nada de improvisación. ¿Ya quedó? Sale hoy. Mismo punto. Cambien placas. Lenguaje operativo. Lenguaje de rutina. Lenguaje de alguien que ya no vive el delito como evento extraordinario, sino como trabajo cotidiano. Y entonces vino la segunda capa, el cruce con bases de inteligencia. Aquí es donde un expediente puede transformarse por completo, porque cuando ciertos números, alias o contactos coinciden con investigaciones previas, la historia deja de estar encerrada en una sola célula. Se conecta con otras redes, otras carpetas, otros mapas criminales. Los teléfonos de la Madame empezaron a revelar coincidencias inquietantes. Contactos vinculados a investigaciones abiertas por robo vehicular. Comunicaciones indirectas con actores bajo análisis por comercialización de autopartes. Interacciones con números detectados en zonas de alta incidencia delictiva. El rompecabezas comenzaba a ensamblarse. Mientras tanto, afuera, en las calles del poniente, algo empezaba a sentirse distinto. Silencios. Movimientos erráticos. Personas que dejaron de aparecer en puntos habituales. Porque en este tipo de estructuras, la noticia de una captura viaja más rápido que cualquier boletín oficial. Un mensaje. Una llamada de segundos. Una frase en clave. Cayó. Y con eso basta. Los cómplices comenzaron a reaccionar como siempre reaccionan las redes criminales cuando sienten que el suelo tiembla. Borrando chats, cambiando teléfonos, apagando dispositivos, moviéndose de ubicación. Pero aquí viene el detalle que muchos subestiman. El sistema no persigue solo personas, Persigue patrones. Y cuando una estructura entra en modo pánico, genera más anomalías que nunca. Más llamadas cortas, más desplazamientos repentinos, más cambios bruscos de rutina. Cada intento de ocultamiento deja rastro. Cada rastro alimenta inteligencia. Mientras los peritos seguían reconstruyendo conversaciones, emergió algo que confirmó la sospecha central. La Madame no operaba como figura aislada. Existía una red definida, roles distribuidos, zonas asignadas, conductores, vigilantes, enlaces con talleres, intermediarios de venta, una cadena completa. Y en el corazón de esa cadena estaban los talleres clandestinos, lugares que desde afuera parecen negocios comunes, cortinas metálicas, fachadas discretas, mecánicos con manos llenas de grasa. Pero adentro, vehículos robados se transforman en mercancía en cuestión de horas. Números de serie alterados, piezas separadas, placas sustituidas, documentos falsificados. Un auto que entra como delito, sale como producto. Una motocicleta que entra como sustento robado, sale como refacción anónima. Los analistas detectaron referencias constantes a estos puntos. Ubicaciones repetidas, entregas programadas, tiempos calculados, nada improvisado, todo medido. Porque una célula profesional no roba por impulso, roba por sistema. Observa horarios, identifica objetivos, evalúa riesgos, ejecuta, desaparece. Pero incluso la operación más disciplinada tiene un enemigo inevitable: la repetición. Y la repetición crea patrones, y los patrones se leen. Eso fue exactamente lo que ocurrió. El vehículo negro vinculado a la Madame aparecía en registros de distintas colonias en días previos, siempre cerca de eventos de robo, siempre moviéndose antes de la llegada policial, siempre con placas distintas. Hasta que la matemática dijo basta, hasta que la correlación ganó. Mientras tanto, Harfuch movía piezas sin ruido, porque hay algo que distingue una captura reactiva de una captura estratégica. La estratégica tiene el siguiente movimiento planeado. Con la Madame detenida,
El objetivo ya no era solo sostener el proceso legal, era desmantelar la estructura, identificar cómplices, ubicar talleres, rastrear rutas de venta, cortar flujo financiero, porque detener a la líder sin romper la red es apenas una victoria temporal, y Harfuch no trabaja para pausas, trabaja para quiebres estructurales. En el centro de mando, nuevas órdenes comenzaron a circular, seguimientos reforzados, cateos derivados, vigilancia ampliada, cruces financieros acelerados, porque ahora ya no se trataba de adivinar quién operaba, se trataba de confirmar quién quedaba. Y mientras en redes sociales circulaban fotos, comentarios y reacciones, dentro de la investigación se instalaba una certeza inquietante. La Madame había caído, pero la red todavía respiraba. Y una red herida puede reaccionar de dos formas: desintegrándose o volviéndose más peligrosa. La cacería, lejos de terminar, acababa de entrar en su fase más tensa, porque ahora todos sabían algo. Las autoridades tenían información, y cuando la inteligencia tiene nombres, el tiempo empieza a correr en contra del crimen. Pero la pregunta que comenzaba a pesar en silencio era inevitable. ¿Hasta dónde llegaba realmente la estructura que la Madame ayudó a construir? Porque lo encontrado en esos teléfonos sugería algo claro. Esto no era el final. Era apenas el comienzo del derrumbe. Pero el verdadero impacto de esta historia no se mide en la captura, sino en las ondas que provoca después. Porque cuando cae una figura como la Madame, lo que se rompe no es solo una libertad individual, se fractura un equilibrio criminal, se altera una cadena económica clandestina, se sacude una red que llevaba años operando con la confianza peligrosa de quien cree que ya aprendió a ser invisible. Mientras Evelyn Berenice Maya permanecía bajo proceso, los analistas terminaron de confirmar lo que ya sospechaban desde las primeras horas. La estructura que dirigía no era improvisada ni reciente. Era una operación sostenida en el tiempo, con roles definidos, rutas claras y una lógica empresarial perversa. El robo vehicular no es un delito aislado, es una industria criminal. Cada auto sustraído representa dinero rápido. Cada motocicleta robada se traduce en piezas, cada pieza en efectivo. Y ese efectivo alimenta más delitos, más reclutamiento, más expansión. Por eso las cifras importan. Más de 5.000 vehículos robados no son solo estadísticas, son miles de historias interrumpidas, familias que dejaron de moverse, trabajadores que perdieron su herramienta, personas atrapadas en trámites eternos. Porque en la vida real, denunciar un robo rara vez devuelve lo perdido. Devuelve un número de carpeta, una declaración, una espera. Y la amarga sospecha de que el vehículo ya está siendo desmantelado en algún punto. Esa sensación de impotencia fue durante años el escudo invisible de la Madame. La certeza de que el sistema no llegaría hasta ella. La convicción de que cambiar placas, rotar rutas y operar sin violencia visible era suficiente para mantenerse fuera del radar. Pero hay algo que ningún criminal puede eliminar por completo: el patrón. Durante semanas, los registros de inteligencia ya mostraban una coreografía inquietante. Robos ejecutados bajo ventanas de tiempo similares, métodos repetidos, presencia de vehículos oscuros merodeando antes de cada evento, desapariciones limpias, casi silenciosas, nada caótico, todo metódico. Y lo que distingue a una célula profesional no es la espectacularidad, es la constancia. Pero esa constancia es, paradójicamente, su debilidad fatal, porque los sistemas de videovigilancia no observan como humanos, procesan como matemáticos, detectan repeticiones, cruzan coincidencias, identifican desviaciones. Y cuando el vehículo negro apareció aquella mañana moviéndose fuera de la lógica habitual del tránsito, el sistema hizo lo que mejor sabe hacer:
comparar, coincidir, alertar. No fue suerte, no fue casualidad, fue acumulación de datos. Después de la captura, el efecto dominó comenzó a desplegarse. Contactos bajo análisis, talleres identificados, rutas de despiece rastreadas, movimientos financieros revisados. Porque una líder no opera en vacío, necesita engranes alrededor, conductores, vigilantes, intermediarios, mecánicos, compradores. Toda una economía paralela sostenida por dos cosas: demanda y silencio. Los talleres clandestinos emergieron como nodos críticos, lugares donde vehículos robados se convertían en refacciones o unidades clonadas, espacios donde números de serie desaparecían, donde placas cambiaban, donde la identidad de un auto se disolvía en cuestión de horas. Pero esos talleres tampoco existen aislados. Necesitan clientes, compradores dispuestos a no preguntar, mercados informales listos para distribuir piezas, redes digitales donde autopartes circulan con descaro. Cada comprador consciente se convierte en cómplice indirecto. Cada pieza adquirida sin cuestionamiento alimenta la cadena. Eso era lo que hacía tan rentable la operación de la Madame. No solo su capacidad de robar, sino la facilidad del mercado para absorber. Mientras tanto, en el centro de mando, la estrategia seguía una lógica clara. Cortar la cabeza no basta, hay que desarmar el cuerpo completo, porque detener a una líder sin intervenir la red permite que otro ocupe el lugar, que la estructura se regenere, que el negocio continúe bajo otro alias. Y Harfuch lo sabía. Por eso la captura no fue presentada como final triunfal, sino como punto de arranque. Nuevos cateos, nuevas órdenes, nuevos seguimientos. Porque cada conversación recuperada es una ruta, cada contacto una puerta. La tecnología forense comenzó a hacer lo suyo. Recuperación de mensajes eliminados, reconstrucción de historiales, cruces de llamadas, mapas relacionales que dibujan jerarquías invisibles. Porque incluso cuando alguien borra un chat, no siempre borra el rastro. Y en investigaciones modernas, el rastro digital es más resistente de lo que muchos creen. En las calles del Poniente, la percepción cambió de manera sutil pero poderosa. No como euforia, sino como alivio cauteloso. Comerciantes comentando en voz baja. Conductores observando con menos ansiedad sus vehículos estacionados. Vecinos compartiendo historias que antes solo circulaban en murmullos. Ese auto lo vi varias veces. A mi primo le robaron la moto. Siempre era el mismo coche oscuro. De pronto, el delito abstracto adquiría rostro, nombre, alias. Pero la historia no se cerraba con una simple moraleja, porque detrás de la Madame también emergía una reflexión incómoda. 30 años. Eso significa que su entrada al mundo criminal ocurrió siendo muy joven, que su transformación no fue instantánea, que alguien la reclutó, la entrenó, la integró en una lógica donde la inteligencia, frialdad, no se premiaban con oportunidades legítimas, sino con ascenso dentro de una maquinaria ilegal. No es justificación, es diagnóstico. Las estructuras criminales no reclutan en películas, reclutan en colonias donde el dinero no alcanza, donde el empleo formal es escaso, donde el billete rápido pesa más que cualquier advertencia futura. Así nacen muchas historias como esta, no desde la maldad instantánea, sino desde la normalización gradual. Pero nada de eso borra el daño. Más de 5.000 vehículos robados representan miles de víctimas reales, familias alteradas, economías personales fracturadas, personas que cargaron durante años la sensación de haber sido ignoradas. Por eso su captura importa, porque la impunidad también tiene fecha de vencimiento, porque el mito de la invisibilidad criminal se quiebra cuando los datos se acumulan, porque cambiar placas no elimina patrones, porque operar con método no garantiza escape eterno.
Y porque en una ciudad donde las cámaras no duermen, los algoritmos no olvidan y la inteligencia trabaja en silencio, la ventaja del crimen es siempre temporal. Hoy la Madame ya no circula por el poniente. Hoy sus teléfonos ya no coordinan rutas. Hoy su red ya no opera con la misma confianza. Pero la lección más profunda no es sobre ella, es sobre el sistema. Sobre cómo la vigilancia inteligente no persigue escenas espectaculares, sino repeticiones invisibles. Sobre cómo una detención estratégica no cierra un caso, sino que activa una excavación más profunda. Y sobre todo, sobre el mensaje que queda flotando en el aire, incómodo para quienes aún creen dominar la sombra. Nadie es invisible. No cuando la ciudad te está mirando. No cuando el patrón ya fue detectado. No cuando la cacería dejó de ser persecución física y se convirtió en una cuestión de tiempo.